Hope from Revelation, la esperanza de la revelación. En esta lección estaremos aprendiendo cómo lidiar con los tiempos difíciles que se aproximan, que enfrentará nuestro país y todo el mundo. Para hacerlo educadamente, tenemos que instruirse y saber reconocer estas circunstancias de este proceso tal como dice la Biblia. El Señor Jesucristo regresará a esta tierra pronto, antes de lo que imaginamos. Estamos a la puerta de su regreso. Nosotros los que estudiamos la Biblia estamos conscientes que antes de regreso acontecerán eventos terribles que no nos deberían preocupar, que tenemos que prepararse para estar listos para poder afrontar estos tiempos con esperanza, libre de preocupaciones y seguros que el Señor nos cuidará. Jesús comparó estos eventos con los dolores de parto. Él dijo que el dolor aumentará con frecuencia e intensidad a medida que su regreso se acerca. El ejemplo de los dolores de parto nos da una idea de cómo debemos de lidiar con las circunstancias que tenemos por delante. Al igual que una mujer se anima a soportar el dolor del parto, así, debemos soportar la angustia del fin, porque cuando estas cosas terribles pasen, tendremos gozo y felicidad. Mateo 24 del 6 al 8. Esta declaración lo hizo Jesús para que estemos preparados para el resultado final, el cumplimiento del plan de Dios para tener su familia en un mundo libre de tristeza, dolor, sufrimiento y muerte. Para este mundo que actualmente está destruido por el pecado y la maldición, llega el tiempo para llevar a cabo su plan de restaurarlo, a este plan que se le conoce como redención y concluirá con el regreso de Jesús. Si queremos tener paz y alegría en medio de esta creciente incertidumbre que se aproxima sobre la tierra, tenemos que aprender a mantenerse enfocado en la culminación y los resultados de los planes de Dios. Dios planificó que los seres humanos fueran sus hijos e hijas, a través de la fe en Cristo, y la restauración del planeta para ser un hogar feliz para él y su familia. Efesios 1 del 4 al 5, Isaías 45:18. El primer hombre, Adán, eligió apartarse de Dios, a través del pecado, y como padre de la raza humana y primer administrador de la tierra, hizo que sus acciones afectaran a toda su descendencia y a todo el planeta. Los hombres fueron constituidos pecadores por naturaleza, y la maldición de corrupción y muerte fue su herencia para toda la creación. Génesis 3:17 al 19, Romanos 5:12. Desde el mismo momento que el hombre pecó, Dios comenzó a revelar su plan eterno de redención y anunció la venida del Redentor, Jesucristo, que vendría como humano y repararía el daño que causó a la tierra el pecado. Génesis 3:15. A partir de ese momento, Dios reveló su plan eligiendo en un grupo de personas, a través de quienes vendría la simiente prometida. Su plan de redención empezó desde Abraham, que se convirtió en la nación de Israel, y culminó con María, la madre de Jesús. Hechos 3:21. Jesús vino a la tierra en su primera vez para pagar el precio del pecado en la cruz, y abrir el camino para que los pecadores sean transformados en hijos e hijas de Dios. Él vendrá por segunda vez para limpiar la tierra de toda corrupción, enfermedad y muerte, y para restaurarlo para ser un hogar apropiado y eterno para él y su familia. Este mundo no es como Dios quería que fuera. Hay mucho dolor, hambre y enfermedad, pero no seguirá así para siempre. Pasar pronto, será renovado totalmente. Primera de Corintios 7:31. En nuestros días, muchas personas están ansiosas de lo que sucede a nuestro alrededor, están desesperadas para detenerlo, crean planes ecológicos, sociales, caritativos. Sin embargo, no se trata simplemente de reglas para lograr de este mundo un lugar mejor para vivir. Este caótico mundo no tiene solución. La raíz del problema es el pecado. Lo que realmente necesitamos es la ayuda sobrenatural de Dios. Nuestra esperanza está cuando Jesús regrese. La semana pasada hablamos que el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo y esperanza porque nos revela cómo serán finalmente los planes de Dios. Apocalipsis contiene mensajes específicos para 7 iglesias que existían en el tiempo que Juan escribió el libro. Capítulos 2 y 3 relatan los eventos que sucederán antes de la renovación de este mundo, y el establecimiento del reino eterno de Dios en la tierra. A veces dudamos del libro de Apocalipsis y perdemos el interés. ¿Por qué no? Podemos entender los términos de la cultura de aquellos tiempos, y de lo que significó realmente para los primeros oyentes y lectores. No vamos a hacer un estudio versículo por versículo de Apocalipsis, más bien, estamos tratando de mostrar cómo encaja este libro con el resto de la Biblia, cómo lo habrían escuchado y entendido los primeros lectores, y por qué es un libro de esperanza.
El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor de los años 95 después de Cristo, cuando ya era un anciano y fue desterrado por su fe en Cristo a la isla de Patmos, en la costa de la actual Turquía. Entender la revelación es difícil para los lectores modernos, debido al lenguaje que usó el apóstol Juan. Sin embargo, fue perfectamente claro y aceptable para los primeros lectores y oyentes. El Apocalipsis es un prototipo de literatura apocalíptica que fue popular desde los años 200 a.C. hasta el año 140 después de Cristo. Este tipo de escritura utiliza imágenes simbólicas para transmitir el mensaje que otros autores de la Biblia también escribieron. Es un estilo como de Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías. La revelación no fue una información nueva para los primeros lectores y oyentes, fue una información adicional. Esto nos confirma que los primeros cristianos ya sabían de los tiempos del fin por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Juan usó al menos 300 símbolos, de los cuales 9 de cada 10 ya eran reconocidos en los escritos del Antiguo Testamento, y por el contexto del mismo libro de Apocalipsis. Gran parte del libro de Juan es una repetición y una explicación de la información que se le dio al profeta Daniel. El libro de Daniel se completó de escribir alrededor de los años 553 a.C., cuando Israel estaba bajo el control del imperio babilónico, tiempo en que los hebreos fueron sacados a la fuerza de su tierra. Parte del libro era para animar a su pueblo. Dios le dio a Daniel mucha información sobre lo que sucedería en el Israel futuro. Daniel también incluyó eventos que precederán a la venida del Señor para establecer su reino en la tierra. A través de una serie de sueños y visiones, Dios reveló a Daniel que 4 reinos gobernarían sobre su pueblo, antes de la venida del Señor. En su sueño, estos reinos fueron mostrados como una estatua con varias partes del cuerpo de diferentes materiales que representaban los diferentes imperios. En otro sueño los imperios fueron representados como bestias. Daniel 2:24 al 25 y 7:1 al 28. El reino de la cuarta bestia era diferente de las otras 3 primeras, cruel, aterrador, devorador que pisoteaba a sus víctimas. Este tenía 10 cuernos, símbolo de los reyes. Daniel también vio un cuerno pequeño, el de un rey, un líder arrogante y jactancioso que hizo la guerra contra el pueblo de Dios. Daniel 7 del 19 al 21. La visión de Daniel es el resultado final, el tiempo cuando Dios definitivamente establecerá su reino en la tierra y destrozará estos reinos y sus líderes. Este mensaje trajo esperanza a los lectores de Daniel, mostrándoles que definitivamente Dios establecerá su reino en la tierra, y los hombres serán felices y la vida será tal como Dios siempre quiso que fuera. En Daniel 2:44 dice que, durante el reinado de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, nadie lo conquistará jamás, destruirá todos estos reinos a la nada, pero su reino permanecerá para siempre. En Daniel 7:17 al 18 dice, estas 4 enormes bestias representan 4 reinos que surgirán de la tierra, pero que al final, el Dios Altísimo recibirá el reino y gobernará para siempre y siempre. En Daniel 7 del 21 al 22, dice, mientras miraba, este cuerno pequeño estaba en guerra contra el pueblo santo, y estaba derrotándolos hasta que vino el anciano y juzgó a favor del pueblo santo. Entonces llegó el momento de que el pueblo santo se apoderara del reino. En Daniel 7:26 y 27 dice, pero entonces, el tribunal dictará sentencia y todo su poder y el cuerno pequeño será quitado completamente y destruido. Entonces, la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán dados al pueblo santo del Altísimo. Podemos mirar hacia atrás el registro histórico desde la época de Daniel hasta que Jesús vino a este mundo, y podremos identificar los imperios que vio Daniel: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Cuando Juan escribió Apocalipsis, Israel, junto con el mundo conocido de esos días, estaba bajo el control del Imperio Romano. Durante los primeros 30 años, después de que Jesús regresó al cielo, Roma vio al cristianismo como una secta judía y los exoneró del culto al emperador. Sin embargo, a medida que la iglesia de Jesús se hizo crecía, los cristianos ya no pudieron refugiarse en el judaísmo, y la actitud oficial de Roma hacia los cristianos comenzó a cambiar y les empezó a perseguir. La persecución breve se centraba en Roma bajo el emperador Nerón.
en los años 54 al 68 después de Cristo. En este tiempo, los cristianos fueron atacados y asesinados, algunos fueron usados como antorchas humanas, otros vestidos con pieles de oveja, y arrojadas a perros salvajes en la arena. Pedro y Pablo fueron ejecutados en este periodo. Domiciano gobernó Roma los años 81 al 96, después de Cristo. Fue el primer emperador que exigió que todos lo adoraran como a un dios. Judíos y los cristianos fueron perseguidos como ateos y comenzaron violentas cacerías y muertes. Juan escribió Apocalipsis en este periodo, y se refirió a la persecución en Asia Menor, Turquía actual. Fue martirizado por Antipas. Se cree que fue obispo en la ciudad de Pérgamo. La tradición dice que fue quemado y murió debajo de un toro de bronce. Apocalipsis 2 del 10 al 13. Cuando Juan escribió Apocalipsis, Israel y todos los países del Medio Oriente eran esclavos por más de 450 años bajo el control de 4 imperios sucesivos, como predijo Daniel. La persecución severa al pueblo de Dios por parte del Anticristo, que se opone a Dios y todo tipo de culto, va a exigir que los hombres lo adoren esta hora en camino. Dentro de poco, estaremos experimentando lo que Daniel vio en sus visiones. Recordemos que estos cristianos, igual que nosotros, esperaban el regreso del Señor, aunque no sabían que Jesús vendría para establecer su reino en 2000 años de distancia. No sabían que el Roma se debilitaría, y se dividiría en 2 partes en los años 395 después de Cristo, y eventualmente caería ante los invasores en los años 476 después de Cristo. ¿Saben qué? En esos tiempos, los cristianos estaban sufriendo una persecución severa, que perdían a sus seres queridos. Luego, reciben un mensaje de consuelo y esperanza de Jesús, a través de Juan, que tiene los mismos símbolos y el mismo lenguaje que el libro de Daniel. El mensaje de Juan profundiza y explica mejor lo que Daniel predijo acerca de una bestia que el mundo entero lo adorará como Dios, pero que todos los creyentes que permanecen fieles a Jesús, serán liberados de adorar a este profano, porque los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Dios y su Cristo. Apocalipsis 11:15. En Apocalipsis 1 del 4 al 6, observemos los primeros hechos acerca de Jesús, que Juan da a sus lectores. Este mensaje es de aquel que es fiel y ha conquistado la muerte, del gobernante de los reyes de la tierra, del que nos ama a nosotros y nos ha limpiado de nuestros pecados, y nos ha hecho reyes y sacerdotes en su reino para Dios su Padre. En Apocalipsis 5:10, Juan informó que vio personas en el cielo que todavía están vivas, y esperando que más adelante volvieran a la tierra para reinar. En Apocalipsis 5:13, Juan vio toda criatura. La palabra se usa para hombre y animal en el cielo y en la tierra alabando a Dios. Ahora entienden lo que significa la culminación de los planes de Dios, y la restauración de su familia y su hogar familiar. Juan fue testigo de cómo Jesús abría un rollo con 7 sellos, uno a la vez, y la apertura de cada sello desencadenó un evento en este reino mundial final. En Apocalipsis 6 del 1 al 8, con la apertura de los primeros 4 sellos, salieron 4 caballos con jinetes, el primer jinete en un caballo blanco salió a conquistar, el segundo quitó la paz de la tierra, el tercero trajo hambruna, el cuarto trajo la muerte a través de la espada, el hambre, la pestilencia y las fieras. Cuando estudiamos toda la información dada por todos los profetas, reconocemos que el primer jinete es el gobernante mundial final, el cuerno pequeño de Daniel, que quitará la paz de la tierra. Por lo consiguiente, la guerra conducirá al hambre, la enfermedad y la muerte. Todas las imágenes utilizadas por Juan eran familiares para los lectores que conocían los escritos de los profetas. Por ejemplo, el pan dividido al peso, medida y en balanza, es un símbolo de la hambruna. Ezequiel 4 del 10 al 17, la muerte por espada, el hambre, las enfermedades y los animales salvajes, son la consecuencia cuádruple de juicio y castigo que vino sobre Israel por rechazar a Dios. Ezequiel 14:21. Daniel reveló que este gobernante mundial acabará con la paz de la tierra y desafiará al Dios Todopoderoso. Por el resultado inevitable y terrible de la guerra habrá hambre, enfermedades y muerte. A los muertos no se los podrá sepultar, lo comerán las fieras. Apocalipsis 6 del 9 al 10, cuando se abrió el quinto sello, Juan vio mártires en el cielo que habían sido asesinados por su fe en Cristo al pie de un altar. Hay que recordar a los lectores de Juan enfrentó persecución. Tener a nuestros amigos y seres queridos vivos en el cielo con el Señor, no solo es consuelo, es una alegría y una garantía para aquellos que en este mundo
y todavía enfrentan la posibilidad de morir por persecución. Fíjense, los que están en el cielo entienden que se acerca la justicia, y saben que la confusión y el caos que está ocurriendo en la tierra no terminará de inmediato, que otros morirán como murieron ellos. En Apocalipsis 6 del 12 al 14, cuando se abrió el sexto sello, Juan vio temblar la tierra, el sol se oscureció, la luna se volvió sangre y las estrellas cayeron del cielo. Este mismo escenario es descrito por varios profetas del Antiguo, así como Jesús. Isaías 13:10, Joel 2:20, 3:15, Mateo 24:29. Recordemos que Juan es un hombre del siglo I describiendo la guerra del siglo XXI, algo para que él y sus lectores no tenían palabras. Usó las palabras disponibles que sus lectores comprenderían mejor. En una lección anterior hablamos cómo estos términos son realmente consistentes con lo que ahora sabemos, que son los efectos de las explosiones nucleares en el medio ambiente. En Apocalipsis 19:21 y 16:21, Juan dio más detalles sobre esto, señaló que el granizo que cae tiene una conexión con este extraño evento cósmico. Ahora sabemos por las pruebas de bombas de hidrógeno del siglo XX, que las explosiones nucleares, no solo producen intensas bolas de fuego y radiación, sino también, producen granizadas que pueden abollar, incluso el blindaje y la cubierta de los barcos de guerra. Los lectores de Juan habrían escuchado y sabían de estos términos, de cómo Dios derrotaría a sus enemigos, cuando Josué llevó a Israel a Canaán para tomar la tierra y poseerla. Los amorreos fueron derrotados por una terrible tormenta de piedras de granizo que mató a un ejército enorme, más grande que el ejército de Josué. Josué 10:11. Los cielos se abrieron como un pergamino, el cielo fue enrollado como un pergamino. Cuando las bombas nucleares explotan, la explosión crea un vacío y un vacío en el aire se precipita sobre sí mismo, como un pergamino enrollando. Las partículas radiactivas no se expanden directamente, se propagan y se levantan dando vueltas como un torbellino. Las montañas y las islas, se moverán o se pondrán en movimiento. No significa que desaparecerán, porque las montañas se mencionan otra vez en Apocalipsis después de este evento. Esto no asustó a los primeros lectores, porque entendieron por los profetas que el mundo será cambiado o renovado, no aniquilado. Salmo 102:25 y 26, dice, que los cielos y la tierra serán cambiados. Esta es la misma palabra hebrea traducida para renovar. En Isaías 40:31, este mundo tal como, no dejará de ser, porque se renovará. En Apocalipsis 6 del 15 al 17, Juan vio hombres en la tierra clamando, que los escondiera porque el tiempo del fin ha llegado y la ira del Cordero. Una vez más, esta era una imagen familiar para los lectores de Juan. En Isaías 2:19, cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, sus enemigos se arrastren de miedo por los agujeros del terreno. Se esconderán en cuevas en las rocas del terror del Señor y la gloria de su majestad. En Oseas 10:8 dice, los adoradores de ídolos impenitentes, suplicarán a las montañas que los entierren y las colinas para caer sobre ellos. Los lectores de Juan entendieron, el término, que el Señor viene en ira, significaba la eliminación de los enemigos de su pueblo. El mensaje de Juan en su libro afirmó este hecho. Isaías 63:1 al 5, Apocalipsis 14 del 9 al 19. Estos son el mensaje de esperanza. Tenemos más que decir la semana que viene, pero consideremos estos pensamientos, antes de cerrar esta lección. Las personas quedan confundidas en los detalles del simbolismo de Apocalipsis, lo hacen porque han perdido el panorama general. Aunque muchos de los símbolos en Apocalipsis se definen en otras partes de la Biblia, muchos nos indican los detalles, nombres de personas y lugares, detalles de cómo y cuándo se desarrollan los eventos. Estos detalles se aclararán a medida que los eventos reales descritos en Apocalipsis comiencen a desarrollarse. En este momento, las circunstancias que producirán un imperio mundial final, y un gobernante que la población se someterá, lo honrará y le servirá. Necesitamos mantener nuestra atención en el panorama eterno de Dios. Jesús regresará para completar el plan de Dios. La separación entre la morada de Dios y la del hombre terminará, el cielo y la tierra convertirán en uno. La tierra será renovada y restaurada, y la maldición de la corrupción y la muerte serán eliminadas para siempre. Génesis 3:23, Apocalipsis 21 del 1 al 5, Génesis 3:17, Apocalipsis 22:3. Los reinos de este mundo volverán a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es nuestra esperanza. Apocalipsis 11:15. Bendiciones. Guión. Excited about the Lord return. Emocionado por el regreso del Señor. A introducción, el primer mensaje de Jesús a sus seguidores fue, volveré, Hechos 1, 9-11. Solo la doctrina de la salvación se menciona con más frecuencia en las Escrituras que la segunda venida de Jesús. Eso no es sorprendente, ya que Jesús regresará para completar el plan de salvación de Dios. 1. Ni este mundo ni la raza humana es como Dios quiso que fueran. Dios Todopoderoso creó al ser humano. Seres para convertirse en sus hijos e hijas se hicieron de la tierra el hogar de su familia. Tanto la familia y el hogar de la familia ha sido dañado por el pecado. Génesis 2:17, Génesis 3:17-19, Rom 5:12, Romanos 5:19. A. Jesús vino a la tierra por primera vez para pagar por el pecado a través de su muerte en la cruz y abrir el camino para pecadores para ser transformados en hijos e hijas de Dios por la fe en Él. Juan 1:12-13. Segundo. Vendrá otra vez para limpiar la tierra de toda corrupción y muerte y restaurarla a un hogar perfecto para siempre. Para Dios y su familia. Isa 65 2.17, 2 Pedro 3, 10-13, etc. C. Según la Biblia, los años previos al regreso del Señor serán cada vez más desafiantes para una variedad de razones. Mateo 24:21, 2 Timoteo 3, 1. Buscamos la palabra de Dios para ayudarnos a saber cómo. Para afrontar los difíciles meses y años que nos esperan con paz y alegría. 2. En esta parte de nuestra serie, estamos considerando lo que significó la segunda venida para la primera generación de cristianos. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, encontramos que entendieron que una época de la catástrofe precederá al regreso del Señor. Pero estos primeros cristianos, que esperaban plenamente ver el regreso del Señor, no tuvo miedo. Estaban excitados. ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos? Ve, cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años, sus seguidores, judíos del primer siglo, esperaban que Él restaurara este planeta a las condiciones del Edén antes del pecado, y estableciera el reino de Dios en la tierra. Obtuvieron esta idea de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, la porción de la Biblia que había sido escrita en su época. Muchas lecciones para otros días. 1. Jesús finalmente informó a sus apóstoles originales que en ese momento no iba a restaurar la tierra y estableció su reino aquí. Pero les aseguró que volvería más tarde para hacerlo. A. Mateo 24, 1-3. Pocos días antes de que Jesús fuera a la cruz, él y algunos de sus apóstoles tuvieron un interesante intercambio cuando Jesús les dijo que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. 1. Aunque Jesús les acaba de decir que el centro de su vida religiosa, cultural y política, el templo, iba a ser destruido, los apóstoles no estaban molestos. 2. En cambio, le preguntaron a Jesús cuándo sucederá esto, y qué señal indicaría su regreso y el fin de esta era. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin? Es decir, el consumación de la edad, V3, AMP. Segundo. Note que estos hombres entendieron que un fin está llegando al mundo como es, y que algún tipo de transformación tendrá lugar. Sabían todo esto por los profetas del Antiguo Testamento. 1. Los apóstoles sabían que aunque una gran tribulación precederá al establecimiento de Dios reino en la tierra, el pueblo de Dios sobrevivirá y el resultado final será maravilloso. 2. Pedro predicó estas palabras después de que Jesús regresó al cielo. Jesús permanecerá en el cielo, hasta el momento de la restauración completa de todo lo que Dios habló por boca de todos sus santos profetas de épocas pasadas, desde la época más antigua en la memoria del hombre. Hechos 3:21, AMP. 2. Tenga en cuenta que estos primeros creyentes esperaban que Jesús regresara pronto, dentro de la vida de muchos de ellos. Nadie en ese momento sabía que el regreso de Jesús estaba a 2000 años. A. Estos primeros creyentes esperaban ver la calamidad venidera que sabían de los profetas incluir un poderoso imperio mundial con un gobernante malvado que lucha contra el pueblo de Dios, y trae guerra destructiva a las tierras alrededor de Jerusalén. Dan 7, 1-28, Dan 8, 25-27, Dan 11, 40-44 segundo.
pero no tenían miedo porque estas predicciones sobre las condiciones mundiales cuando el Señor venga fueron seguidas de declaraciones que prometían liberación para el pueblo de Dios y el cumplimiento de su TCC. 1092. Planea establecer su reino y el hogar familiar en la tierra. 1. Dan 7, 21-22. Mientras miraba, este cuerno, gobernante final, estaba haciendo la guerra contra el pueblo santo, y los estaba derrotando hasta que el anciano vino y juzgó sobre el reino. NLT. 2. Dan 12, 1. Entonces habrá un tiempo de angustia mayor que cualquier otro desde que las naciones entraron en existencia. Pero en ese momento cada una de las personas cuyo nombre está escrito en el libro, personas en pacto con Dios, ex 32 2.32, será rescatado. NTV. 3. Dan 7, 18. Pero al final, el pueblo de Altísimo recibirá el reino, y gobernar por los siglos de los siglos. NLT. Sé cuando se le dio al apóstol Juan la información que registró en el libro de Apocalipsis, no asustaba a los primeros lectores. Era un libro de consuelo y esperanza porque le resultaba familiar. 1. Apocalipsis 13. Cuando Juan escribió acerca de una bestia con 10 cuernos que se levanta con gran autoridad y poder, blasfema contra Dios y hace la guerra a su pueblo. V1, 5-8, los primeros cristianos. Reconoció que esto era lo que Daniel había profetizado más de 500 años antes. 2. Aunque el libro de Apocalipsis tiene más detalles sobre personas y eventos específicos, termina como: las visiones de Daniel terminaron, con los enemigos de Dios destruidos y su pueblo triunfando. 3. Apocalipsis 21, 1-7. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Mira, el hogar de Dios ahora está entre su gente. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Él quitará todos sus dolores, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todos los que salgan victoriosos. Heredaré todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. NTV. Conozcamos mejor lo que estos primeros cristianos sabían sobre el regreso del Señor, y el período de tribulación que lo condujo del apóstol Pablo. Se convirtió en creyente cuando el Señor Jesús resucitado se le apareció pocos años después de la resurrección. Hechos 9, 1-6. 1. Jesús enseñó personalmente a Pablo el mensaje que predicó. Gálatas 1, 11-12. Pablo escribió 14 nuevos documentos testamentarios. Solo 2 de ellos no hacen referencia al regreso de Jesús, Gálatas y Filemón, que es una breve carta personal. Considere las cartas de Pablo a los tesalonicenses. A. Hechos 17, 1-10. Aproximadamente en el año 51 después de Cristo Pablo fue a Tesalónica, la ciudad capital de Macedonia en el norte. Grecia. Les predicó a Cristo y estableció una comunidad de creyentes. Él solo estaba allí poco tiempo, posiblemente tan solo 3 semanas, cuando estalló la persecución. 1. Pablo y su compañero de ministerio Silas se vieron obligados a dejar la ciudad y se trasladaron a las ciudades de Berea, Atenas y Corinto. 2. Pablo envió a Timoteo, otro colaborador, de regreso para animarlos en su fe. Entonces Pablo escribió les una carta, y tesalonicenses, para animarlos y darles más instrucción. Segundo, cuando Pablo saluda a los tesalonicenses en las primeras líneas de su carta, entendemos el mensaje que Pablo predicó en el poco tiempo que estuvo con ellos. 1. Y Tesalonicenses 1, 9-10. Otros en la región han escuchado acerca de su fe y hablan sobre cómo se apartó de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y hablan de cómo eres esperando la venida del Hijo de Dios del cielo, Jesús, a quien Dios resucitó de él muerto. Él es quien nos ha rescatado de los terrores del juicio venidero. NTV. 2. Note que vivir con la expectativa del regreso del Señor es parte del Evangelio que Pablo proclamado. Note también que parte del mensaje de Pablo era que se avecinaban problemas, pero que Jesús nos ha librado de la ira, juicio por el pecado, que viene. 2. Considere otro comentario que hizo Pablo sobre el regreso del Señor cuando les dio información sobre lo que sucede cuando los cristianos mueren. Es posible que algunos de sus amigos y seres queridos hayan muerto, ya sea por causas naturales o por persecución. Y Tesalonicenses 4, 13-18a. Pablo les dijo que frente a la muerte, tenemos esperanza.
Tus seres queridos no están muertos aunque sus cuerpos están dormidos, temporalmente muertos y en la tumba. Están con el Señor ahora en el cielo, TCC, 1092-3 y cuando regrese, los traerá consigo. 1. V16, Él descenderá del cielo y sus cadáveres se levantarán de la tumba y serán reunidos con el dueño original. Sus cuerpos se volverán incorruptibles e inmortales. 2. A Pablo se le dio mucha información sobre la naturaleza de nuestros cuerpos resucitados, junto con la revelación de que una generación de creyentes no verá la muerte física. Filipenses 3, 20-21, y Cor 15, 51-52. 3. V15-17, puedo decirles esto directamente del Señor, nosotros, que todavía vivimos cuando el Señor los retornos no se levantarán para encontrarse con Él antes que los que están en sus tumbas, NTV. Pero todos lo haremos ser arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire. Y estaremos con Él siempre. Segundo. Y Tesalonicenses 4, 17, muchos se refieren a este arrebatamiento como el rapto de la iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Cuando finalmente se tradujo al latín, en latín la palabra raptus se usó para la palabra griega traducida arrebatando, harpazo. Es difícil para nosotros escuchar esto como lo hicieron los primeros lectores. Inmediatamente pensamos en el rapto, que es entrando en él, y cuando sea en relación con la tribulación. Como cristianos del siglo XXI, escuchamos esto en términos de cada seminario de profecía al que hemos asistido. 1. Pero ninguno de esos argumentos había surgido en el momento en que Pablo escribió. Esas discusiones evolucionaron siglos después de los primeros cristianos. Estos primeros lectores escucharon las palabras de Pablo en términos de la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento y lo que Jesús les enseñó. Juan 14, 1-3-2. Estas personas estaban experimentando persecución que empeoraría antes de mejorar. La región estaba bajo el control de un imperio que gobernaba el mundo conocido, Roma, y tenía un líder a quien muchos adoraban como a un dios. Por lo que sabían, iban a experimentar que calamidad escrita en los profetas, Apocalipsis aún no se había escrito. Pero conocían a Dios les ayudaría y saldrían victoriosos, incluso si murieran. A la resurrección de los muertos, y la transformación del cuerpo es la demostración más clara de la completa derrota del viejo enemigo del hombre, la muerte, tal como lo predijeron los profetas. Por último, las escrituras se harán realidad, la muerte es devorada por la victoria. Isa 25, 8, Oseas las 13 y 14b. Pablo les dijo a los tesalonicenses, anímense unos a otros con esta información. Y Tesalonicenses las 4 y 18-3. Unos meses después, Pablo escribió una segunda carta a los tesalonicenses para aclarar algunos malentendidos sobre el regreso del Señor. Algunos de ellos habían sido influenciados por una falsa enseñanza que decía que el día del Lord ya había comenzado. Pablo les instó a no ser conmovidos por revelaciones, visiones, etc. 2 Tes 2, 1-2a. El día del Señor era el término del Antiguo Testamento para lo que llamamos la segunda venida, Joel 2:11, Sofonías 1:15, etc. Significaba tres cosas para ellos: el Señor vendrá a tratar con sus enemigos, librar a su pueblo y establecer su reino en la tierra, donde luego vivirá con su pueblo en un mundo renovado y restaurado a condiciones prístinas. Segundo, Pablo exhortó a los tesalonicenses a que no se conmovieran por eso que contradice lo que les hemos dicho, incluso si tenga una visión, una revelación o una carta supuestamente nuestra. 1. Deben suceder dos cosas antes de que venga el Señor. V3, porque ese día no llegará hasta que se revela una gran rebelión contra Dios y el hombre del desafuero, el que trae destrucción, NLT. 2. Esta no es información nueva. Daniel escribió sobre este hombre, Dan. 7:25. Jesús hizo referencia a él y anarquía, Mateo 24:11, 15. Pablo les habló de estas condiciones, V5. A Pablo les recordó que actualmente hay una restricción en la revelación de este hombre inicuo, porque aún no es el momento. V6-7b V9-10, este hombre malvado hará la obra de Satanás con poder y señales falsos y milagros. Utilizará toda clase de engaños perversos para engañar a los que están en camino a la destrucción porque se niegan a creer la verdad que los salvaría. NTV. 1. Hoy en día, la gente quiere discutir sobre el momento del rapto, la marca de la bestia, la identidad del anticristo y perder el punto. Dios triunfa. Su plan se completará.
TCC, 1092-42. 2 Tes 2, 8. El hombre de desafuero será revelado, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca, y destruye con el esplendor de su venida. NTV. A esta habría sido una imagen familiar para hombres y mujeres familiarizados con el escritos de los profetas. El profeta Isaías escribió: El Salvador herirá al tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al inicuo. Isaías 11, 4. NTV. B. Juan usó la misma imagen de Jesús en el libro de Apocalipsis declarando que él vencerá a sus enemigos con su palabra o con el aliento de su boca. Un agudo espada de 2 filos salió de su boca. Apocalipsis 1:16. NTV. De su boca salió una espada aguda, y con ella hirió a las naciones. Apocalipsis las 19:15. NTV. De conclusión, estamos siendo testigos de cambios masivos en el mundo que nos rodea, cambios que están preparando el escenario para las condiciones que estarán en su lugar en el momento del regreso del Señor. 1. El globalismo avanza. La anarquía está arrasando. Abandono total de la ética judeocristiana. Inmoralidad junto con una creciente hostilidad hacia aquellos que adoran a Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesús. Está incrementando. Están sucediendo cosas realmente aterradoras. Empeorará. 2. Sin embargo, hay un buen final por delante, y Dios cuidará de su pueblo hasta que Él venga. ¿El primero? Los cristianos entendieron esto. Tenían los escritos de los profetas y las palabras de Jesús y su apóstoles para dirigirlos, no solo palabras de aliento, sino instrucciones sobre acciones específicas a tomar. A. El profeta Joel escribió: El día del Señor pronto llegará. La tierra y los cielos comenzarán a temblar, pero para su pueblo, el Señor será un refugio acogedor y una fortaleza fuerte. 3, 14-16, NTV. Segundo. Jesús hizo esta declaración en su respuesta a Pedro, Juan, Andrés y Santiago acerca de qué señal indican que su regreso está cerca. Llegará el momento en que verás lo que el profeta Daniel habló, el objeto sacrílego que causa la profanación de pie en el lugar santo. Lector, paga atención. Entonces los de Judea deben huir a las colinas. Mateo 24, 15-16, NTV. 1. En un futuro no muy lejano, habrá personas que sean testigos del hombre del desafuero. Pablo se refirió a declararse a sí mismo como Dios. 2000 años Jesús les dio a esas personas advertencia para ayudarlos: salgan de Judea, la región alrededor de Jerusalén, inmediatamente. 2. Una explicación completa de las palabras de Jesús requiere una lección completa. El punto para nosotros ahora es que los primeros cristianos supieron por declaraciones como esta que Dios ayudará a su pueblo a sobrevivir años difíciles que precedieron a su regreso. La semana pasada dijimos que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la persecución severa por parte de el gobierno romano había comenzado y los cristianos estaban siendo martirizados. ¿Dónde está la esperanza en eso? 1. Tanto Pablo como Juan en sus escritos dejaron en claro que los creyentes que han muerto están vivos en cielo esperando con los santos del Antiguo Testamento para volver a la tierra con el Señor. Habrá reencuentro con amigos y seres queridos. Y Tesalonicenses 4, 4, Apocalipsis 5, 10, Apocalipsis 6, 9, 11. 2. Tuvieron el ejemplo desde el principio de cómo Dios ayuda y sostiene a los que mueren por su fe en Cristo. La muerte de Esteban, el primer mártir, es un ejemplo de la gracia sustentadora frente a circunstancias horribles. Hechos 7, 54-60. 3. Debido a que no consideramos lo que la Biblia significó para los primeros lectores y oyentes, no entendemos el contexto, y extrañamos la bendición, la esperanza y el aliento que proviene de ello. A. Pablo exhortó a los tesalonicenses, 2 Tes 2, 15, permanezcan firmes y controlen con fuerza todo lo que he enseñado tanto en persona como por carta. NLT. Segundo. Si alguna vez hubo un momento para sumergirse en la palabra de Dios, en lugar de los programas de noticias de 24 horas y Internet, ¿lo es ahora? Mucho más la semana que viene.